Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, las bolsas parece que se tranquilizaron y que volvieron al nivel que tenían antes de empezar la guerra entre los Estados Unidos y China. Aquí estamos viendo un Dow Jones que está otra vez por encima de 26.000 puntos, un Standard & Poor's muy por encima de 2.800 y el Nasdaq en 7.800 largos. Las bolsas europeas tienen un comportamiento más errático. El Eurostock estaba en 4.000, está en 3.388 y China dio ayer un salto grande y hoy aparece bajando un poco, pero está a 3.691. ¿Será que hay tranquilidad en las bolsas? Mientras tanto, el petróleo cae y hoy tiene una caída muy fuerte que pone el WTI en $52 y el Brent en 61. Quiero sus comentarios sobre esos temas, doctor Cámaro. En materia de las bolsas, doctor Fernando, yo creo que recientemente ha habido algo de noticias que transitoriamente dan algo de ilusión a los inversionistas y a los mercados. Y tiene que ver básicamente con la posibilidad que se ha venido abriendo de que los bancos centrales reaccionen y específicamente que la Fed empiece a bajar la tasa de interés. Se ha venido generalizando esa expectativa y eso, entre otras cosas, pues ha servido para que eventualmente ahí pueda haber algo de alivio a la tendencia descendente que habían tenido las bolsas en los últimos días. Sin embargo, de fondo el telón no ha cambiado. La guerra continúa. Creo que todos tenemos claro que hay una estrategia importante del señor Trump que más que política, más que económica, muchas veces puede tener un trasfondo político. Logró una victoria inmediata con México, quien les es notable a los intereses con la presión vía más aranceles a toda opción, pero naturalmente la discusión con China continúa y la tensión puede mantenerse. Hay algo de ilusión con la próxima reunión del G20 que se va a dar a finales de junio, principios de julio, en que pudiera haber algún acercamiento entre China y Estados Unidos que suavizara el escenario. Sin embargo, el escenario de menor crecimiento creo que se viene generalizando. El Banco Mundial ayer o antier sacó un reporte en el cual revisa a la baja sus proyecciones de crecimiento mundial, con un China creciendo sobre el borde del 6%, que esto, digamos, genera mucha inquietud, dado que ha sido el pulmón de crecimiento mundial, y naturalmente el telón no ha cambiado, y luego los rebotes por ahora no dejan de ser transitorios y dejan de ser respiros de mercado. En materia petrolera, hay de hecho comentarios que llaman mucho la atención, específicamente vienen de Rusia, quien dice que si no hay un acuerdo, una vez más, entre lo que hoy día se conoce como la OPEP+, que es la OPEP más Rusia, sobre el recorte de las cuotas de producción que se tasan en 1.2 millones de barriles diarios, muy seguramente el precio del petróleo podría volver alrededor de $30 por barril. Y esto, digamos, que sigue siendo el telón de fondo. Hay mucha incertidumbre porque también se va a discutir esto a finales de junio, principios de julio. Bueno, pero pues la OPEP tendrá que prolongar ese acuerdo, porque pues de otra manera quienes sufren son ellos mismos. ¿O es que hay algunos países de la OPEP que estén haciendo un sacrificio grande, limitando la cantidad exportable de petróleo y que le convendería un petróleo a 30 o 40 dólares en lugar de vender lo que están vendiendo ahora, pero a 60? No, sin duda que no, doctor Fernando. Lo lógico es que a todos les conviene. Aparentemente hay algo de división al interior de la OPEP en Rusia, en lo que ellos consideran el nivel justo o al cual deberían apuntar los recortes o el acuerdo de precios que buscan hacer. Y es que Rusia piensa que el petróleo de valor justo debería estar entre 60 y 65 y aparentemente la OPEP y algunos de sus miembros piensan que puede estar más arriba. Sin embargo, es claro que a todos les conviene, lo que uno vería previsible es que renueven este acuerdo de mantener los recortes de las cuotas. Sin embargo, ese recorte de cuotas coincide con estimaciones recientes de demanda que se están revisando a la baja. La demanda en este momento diaria esperada de petróleo se está revisando a niveles no vistos desde el 2011. Estamos hablando que hoy día se estima que la demanda podría caer a 800.000, 900.000 barriles día versus 1.3 en materia de crecimiento que se tenía antes. E inclusive se habla que podría llegar a ser solamente una variación diaria de 600.000 barriles, que esto nos pone básicamente en los niveles del 2009, cuando el mundo estaba enfrentando pues la denominada Gran Recesión. Luego en el petróleo creo que los factores operan más hacia abajo, y las fuerzas impulsarían más el petróleo pensarlo bajando que en recuperaciones prontas, lo cual para un país como Colombia va a tener unas repercusiones inmensas, ¿no? ¿Cuánto le vale a Colombia la baja del petróleo tal como está hoy?
Si Pues lo doctor dejamos Fernando, en este momento, pues a 60 y $50, bueno, hablemos del petróleo de Colombia, que supuestamente es el Brent, que está a $61, menos un castigo que tiene el precio del petróleo colombiano por pesado. ¿Eso qué le significa? Porque venimos de $80. Esos veinte claro, dólares por barril de petróleo, ¿cuánto valen? mientras el promedio del año esté sobre 65, digamos que la situación fiscal, sobre todo, que se puede ver muy afectada en materia de recaudación y de ingresos, pues de alguna forma podría estar tranquila. La razón, básicamente, todas las cuentas del gobierno están hechas con petróleo a 65, luego cuando se subió a 80 y teníamos una ganancia que se estimaba que cada dólar que subía el petróleo por encima de ese nivel podría ser algo así como 300.000 o 400.000 millones de pesos adicionales para la nación. La parte grave de mi manera de ver, con una tendencia aún más fuerte del precio del petróleo, se da en lo que tiene que ver con las exportaciones. Nosotros seguimos dependiendo mucho de las exportaciones de bienes básicos y los hidrocarburos pesan mucho. Y el problema, doctor Fernando, es que usted se da cuenta, al cierre del primer trimestre, el déficit de balanza comercial, que hace parte de lo que muchas veces hemos hablado, que es el déficit de cuenta corriente, se está doblando. Y al ritmo al cual vamos, con un petróleo que pueda ubicarse por debajo de los $60 el tren de referencia para nosotros, es altamente probable pensar en que el déficit de balanza comercial va a llegar a 12.000 millones de dólares y el de cuenta corriente, ¿por qué no? Va a volver a estar alrededor de 14.000 o 15.000. Y lo acaba de verificar el Banco de la República con las cifras del primer trimestre. Y eso que el primer trimestre, con todo y que tuvimos el doble de déficit de balanza comercial, acuérdense que el petróleo estaba bordeando los 70-75 dólares. Es ahí donde va a estar la gran incidencia para la economía colombiana. No en el lado fiscal, sino en el lado de balanza. En el lado fiscal, siempre y cuando no se nos desplome, ¿no? Porque, insisto, está sobre bueno, 65. no, déjelo ahí, pero de todas maneras es dinero que deja de entrar a la nación. Ténganlo presupuestado o no lo tengan presupuestado, ese dinero estaba entrando de acuerdo al ritmo que traía la economía. Pero en este momento pues no está entrando ese dinero. Pero la balanza comercial, la balanza de pagos y el déficit en cuenta corriente, esos sí son insobornables. Entonces, para este segundo trimestre, ¿qué nos espera? ¿Dice usted? Muy seguramente se va a seguir acentuando el déficit. Las cifras que reveló el Banco de la República mostraron que al primer trimestre el déficit de balanza comercial estaba alrededor, de balanza de cuenta corriente, perdón, estaba alrededor de 3.300 millones de dólares, con un déficit de cuenta de balanza comercial alrededor de 1.900. Como están las cosas, y en ese momento teníamos cotizaciones del petróleo alrededor de 68, $75, de hecho en abril se alcanzó el máximo del año, pues lo lógico es que se siga deteriorando. Y esto naturalmente genera grandes inconvenientes porque cuando los países tienen déficit de balanza de pagos o de cuenta corriente más que de balanza de pagos muy grandes, esto puede redundar en ajustes cambiarios desordenados con devaluaciones mucho más fuertes y en un momento dado con una restricción en materia de absorción de la economía y por ende menor crecimiento. Ese es el gran tema que vamos a enfrentar este año. Entonces, ¿quién diablos entiende que en momentos en que está pasando lo que usted nos cuenta y que vamos para un déficit en cuenta corriente muy superior y un déficit de balanza comercial que puede casi volverse dramático, caiga el precio del dólar? Es decir, disponemos de menos dólares, pero el precio del dólar cae en lugar de subir. Pero yo creo que, como pasa con las bolsas, esos son respiros momentáneos, doctor Fernández, que se dio después de que el Banco de la República anunciara que iba a dejar de acumular reservas internacionales a través de sus mecanismos tradicionales, y esto pues de alguna forma le dio un respiro a una subida que llevó el dólar casi a 3.400, pero es la cuenta que le ha hecho siempre. Cuando usted se devuelve a la década pasada y encuentra los niveles de déficit de cuenta corriente alrededor de 4,5 del PIB, con valor absoluto en 14.000 millones de dólares, el precio del precio del dólar tiene que ser alrededor de 3.400 pesos, y eso pensando en que la expectativa de deterioro no se agrava, porque en ese orden de ideas podría ser aún más duro el ajuste cambiario. Total, la economía colombiana sigue dependiendo del petróleo, para que no nos metamos mentiras. Tristemente. No siendo este un país petrolero, un país con petróleo, como dicen algunos expertos, y unas reservas que se están agotando y un fracking pues que está esperando, la economía colombiana depende del petróleo. Y hay otro factor del cual depende, que es de las famosas remesas, ¿no? Bueno, doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Sabemos que tiene prisa, pero nos ha dado una excelente lección de economía esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, queridos amigos,
¿Sí oyeron entonces cómo es la situación? Digamos que el déficit fiscal no se sube porque el gobierno probablemente calcula el precio del petróleo a $65. En este momento está a $61 el Brent. En términos reales para Colombia está a 51 o $52. Pero el doctor Cámaro cree que no se afectan mucho las cuentas del gobierno, las cuentas de gastos. Pero la balanza comercial sí es un desastre, porque como dependemos de la exportación del petróleo, porque no estamos exportando nada, porque después de 60 años Colombia sigue siendo un país dependiente del petróleo, ya ni siquiera del café, porque no tenemos café, y un café valioso, pues la exportacióncita de café es muy chiquita. Entonces dependemos del precio del petróleo y de sus derivados. Esa es la verdad. Y la situación es crítica, afrontémosla. Pero no le echemos a esto más discurso. Es que la economía no es una ciencia de discursos, sino que es una ciencia de realidades y de cifras. El precio del petróleo esta mañana cayó el 2%. Y eso es un golpe enorme para Colombia, porque Colombia sigue dependiendo del petróleo. Dígase lo que se diga, cuéntese lo que se cuente.